Nunca imaginé que la mujer que debería convertirse en mi segunda madre se transformaría en mi mayor enemiga. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, como una sombra que se desliza por el borde de la visión. Carmen, mi futura suegra, siempre tenía una mirada que no lograba descifrar del todo. Era una mezcla de desaprobación y algo más que no podía identificar. Al principio, pensé que era una simple cuestión de tiempo y adaptación. Después de todo, casarse con Javier, su único hijo, era un gran paso para ambos, y entendía que ella necesitaba acostumbrarse a la idea. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar pequeños incidentes que me dejaron inquieta. Recuerdo una de las primeras veces que cené en su casa. Carmen había preparado una cena aparentemente deliciosa. Sin embargo, después de comer, un malestar inexplicable se apoderó de mí. Sentí un mareo repentino y un malestar estomacal que no podía atribuir a nada en particular. Javier, preocupado, me llevó a casa y me cuidó durante toda la noche. En ese momento, lo atribuí al estrés o quizás a algo que había comido fuera de lo común. Pero los incidentes continuaron. En otra ocasión, Carmen me ofreció una bebida que tenía un sabor extraño, casi metálico. Es una receta especial de la familia, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Nuevamente, esa sensación de malestar regresó, aunque esta vez fue más leve. No podía evitar preguntarme si realmente era una coincidencia o si había algo más detrás de todo esto. La duda comenzó a instalarse en mi mente, como una semilla plantada en un terreno fértil. No quería creer que Carmen pudiera tener malas intenciones. Después de todo, ¿quién haría algo tan terrible? Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que cada vez que visitaba su casa, algo extraño sucedía. Empecé a observarla más de cerca, buscando pistas en su comportamiento, en sus palabras, en la manera en que me miraba cuando pensaba que nadie estaba observando. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Carmen se acercó con una taza de té. «Tómate esto, te ayudará a relajarte», dijo con un tono amable. Tomé un sorbo, pero el sabor era tan amargo que tuve que disimular para no hacer una mueca. «Gracias, Carmen», respondí, intentando sonar agradecida. «¿Te sientes bien?», preguntó, con una preocupación que parecía genuina. «Sí, solo un poco cansada», mentí, mientras mi mente analizaba cada detalle de la situación. Fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas inconsistencias en sus historias, las maneras en que sus explicaciones a veces no encajaban. Por ejemplo, en una conversación, mencionó que había aprendido a cocinar ciertos platos de su madre, pero en otra ocasión, dijo que los había aprendido de un curso de cocina. Eran detalles menores, pero en el contexto de mis sospechas, cada inconsistencia se volvía significativa. A medida que estos eventos se acumulaban, empecé a sentirme cada vez más incómoda en su presencia. Javier, por otro lado, no parecía notar nada fuera de lo común. Para él, su madre era una mujer amorosa y dedicada, siempre preocupada por el bienestar de su hijo y, por extensión, por el mío. No quería alarmarlo sin pruebas concretas, así que decidí mantener mis sospechas para mí misma, al menos por el momento. Sin embargo, la duda continuaba creciendo, alimentada por cada nuevo incidente. Empecé a evitar las visitas a casa de Carmen tanto como podía, inventando excusas para no quedarme a cenar o para no aceptar sus invitaciones a tomar el té. Pero sabía que no podía evitarla para siempre, especialmente con el matrimonio acercándose. En mi interior, una voz persistente me decía que debía confiar en mis instintos, que algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí se resistía a creer que Carmen pudiera tener intenciones tan oscuras. ¿Podría realmente una madre intentar sabotear la felicidad de su propio hijo? La idea era aterradora y difícil de aceptar. Con el tiempo, estos pensamientos se convirtieron en una carga constante, una sombra que se cernía sobre cada interacción con Carmen. Sabía que debía hacer algo, pero no estaba segura de qué. Lo único que tenía claro era que debía descubrir la verdad, por mi bien y por el de Javier. La incertidumbre era un peso que no podía seguir cargando sola. Con el paso del tiempo, los signos se volvieron más claros y difíciles de ignorar. Era como si cada encuentro con Carmen estuviera diseñado para probar mi resistencia y mi cordura. En una cena familiar particularmente memorable, Carmen insistió en que probara un plato especial que había preparado.
Es una receta que aprendí hace años, te encantará, dijo, colocando el plato frente a mí con una sonrisa que parecía más un desafío que una muestra de hospitalidad. El aroma era tentador, pero había algo en su entusiasmo que me puso en alerta. Sin embargo, no quería parecer descortés, así que tomé un bocado. Al principio, el sabor era delicioso, pero casi de inmediato, comencé a sentirme mareada. Un sudor frío se apoderó de mí, y las náuseas llegaron de repente, como una ola que se estrella sin aviso. ¿Estás bien?, preguntó Javier, con una preocupación genuina en su voz mientras me observaba con atención. Creo que necesito un poco de aire, respondí, levantándome de la mesa con cuidado para no alarmar a los demás. Carmen me observaba con una expresión que no lograba descifrar, pero que sentí como una mezcla de triunfo y falsa preocupación. En el jardín, el aire fresco me ayudó a calmarme un poco, pero la sensación de malestar persistía. Javier me siguió, claramente inquieto por mi repentino malestar. ¿Qué pasó? Nunca te había visto así después de una comida, comentó, mientras pasaba un brazo protector alrededor de mis hombros. No lo sé, quizás sea el estrés, mentí, aunque sabía que había algo más. No quería preocuparlo sin tener pruebas, pero estaba empezando a sentir que mi intuición no me estaba fallando. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, una amiga de la familia, Ana, se acercó a mí. Había estado observando la situación durante la cena y parecía tener algo importante que decir. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó en voz baja. Claro, respondí, intrigada por su tono. Nos alejamos un poco del bullicio de la sala, y Ana me miró con seriedad. No quiero alarmarte, pero he notado que Carmen ha estado actuando de manera extraña contigo. No sé si lo has notado, pero parece que siempre insiste en que pruebes algo que ella prepara, dijo, con una preocupación sincera en su voz. Sí, lo he notado, admití, sintiendo un alivio al saber que no estaba sola en mis observaciones. Solo ten cuidado, aconsejó Ana. No quiero pensar mal, pero es mejor prevenir que lamentar. Agradecí su consejo y prometí estar atenta. La conversación con Ana confirmó mis sospechas y me hizo sentir menos sola en mi preocupación. Era reconfortante saber que alguien más había notado el comportamiento de Carmen. En los días siguientes, reflexioné mucho sobre lo que había ocurrido. La advertencia de Ana resonaba en mi mente, y aunque no quería pensar mal de Carmen, no podía ignorar lo que había experimentado. Decidí que debía ser más cautelosa en el futuro, especialmente en lo que respecta a aceptar comida o bebida de Carmen. Sin embargo, no era fácil mantener la guardia alta sin levantar sospechas. Javier confiaba plenamente en su madre, y no quería crear una brecha entre ellos sin tener pruebas concretas. Así que, durante las visitas siguientes, intenté ser discreta. Fingí aprobar los platos que Carmen ofrecía, pero en realidad apenas los tocaba. Observaba cada movimiento suyo con atención, buscando cualquier señal que pudiera confirmar mis sospechas. Carmen, por su parte, continuaba con su comportamiento aparentemente amable, pero cada vez que me miraba, sentía que había algo más detrás de sus ojos. Era una sensación difícil de describir, una especie de intuición que me decía que debía seguir alerta. A pesar de mis precauciones, la situación se volvió cada vez más insostenible. Me encontraba en un estado constante de ansiedad cada vez que tenía que interactuar con Carmen, y sabía que no podía seguir así indefinidamente. Necesitaba encontrar una manera de descubrir la verdad sin poner en riesgo mi relación con Javier. Fue entonces cuando decidí que debía investigar por mi cuenta. No podía permitir que la duda y el miedo continuaran controlando mi vida. Necesitaba saber con certeza qué estaba sucediendo, y si mis sospechas eran ciertas, debía encontrar una manera de protegerme y proteger a Javier de cualquier daño potencial. Decidida a descubrir la verdad, comencé mi propia investigación. Sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de la duda y el miedo. Cada encuentro con Carmen se había convertido en un juego de apariencias, y la tensión comenzaba a afectarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. Necesitaba respuestas, y estaba decidida a encontrarlas. El primer paso fue hablar con antiguos amigos y vecinos de Carmen. Necesitaba entender mejor su comportamiento, saber si había algún patrón en su historia que pudiera explicar sus acciones. A través de conversaciones casuales, fui recopilando pequeñas piezas de información.
Descubrí que Carmen siempre había sido extremadamente protectora con Javier, incluso desde que era niño. Siempre ha sido una madre muy dedicada, me dijo una vecina, pero a veces su amor se siente un poco intenso. Otra amiga de la familia mencionó cómo Carmen había tenido dificultades para aceptar a las novias anteriores de Javier. Nunca ninguna era lo suficientemente buena para su hijo, comentó con un suspiro. Estas historias comenzaron a formar un cuadro más claro en mi mente. Carmen veía a Javier como su posesión más preciada, y cualquier persona que amenazara con llevárselo se convertía automáticamente en una enemiga. Con esta nueva perspectiva, decidí que necesitaba pruebas más concretas. No podía simplemente confrontar a Carmen con rumores e intuiciones. Así que, en mi siguiente visita a su casa, llevé conmigo pequeños frascos para recoger muestras de comida y bebida. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que era la única manera de confirmar mis sospechas. Durante la cena, fingí disfrutar de la comida mientras discretamente guardaba pequeñas porciones en los frascos. Fue un proceso tenso, pero logré hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Después de esa noche, llevé las muestras a un laboratorio de toxicología. Había contactado a un especialista que había conocido a través de un amigo en común, explicándole que necesitaba analizar las muestras por motivos personales. La espera por los resultados fue angustiante. Cada día que pasaba sin saber la verdad era una tortura. Me encontraba revisando mi teléfono constantemente, esperando la llamada que me confirmaría si mis temores eran reales o si había estado imaginando cosas. Finalmente, el teléfono sonó. Era el especialista en toxicología. «Hola, ¿es María?», preguntó con voz profesional. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Tenemos los resultados de las muestras que nos enviaste», continuó. «Y debo decir que encontramos algo preocupante. Hay trazas de sustancias que no deberían estar presentes en los alimentos». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Las sospechas que había albergado durante tanto tiempo ahora estaban confirmadas. «¿Qué tipo de sustancias?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Son compuestos que podrían causar malestar estomacal y mareos», explicó. «Son pequeñas dosis, pero suficientes para causar los síntomas que describiste». «Gracias por su ayuda», dije, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Ahora tenía pruebas, pero eso significaba que debía tomar decisiones difíciles. Con los resultados en mano, sabía que debía proceder con cautela. No podía simplemente confrontar a Carmen sin pensar en las consecuencias. Javier aún no sabía nada, y la idea de revelarle la verdad me aterrorizaba. Sabía que esto podría destruir su relación con su madre y quizás incluso afectar nuestra relación. Decidí que lo mejor era documentar todo lo que estaba sucediendo. Comencé a grabar mis conversaciones con Carmen, buscando cualquier indicio que pudiera respaldar mis sospechas. También mantuve un diario detallado de cada incidente, cada comida, cada bebida que me ofrecía. Era un proceso meticuloso y agotador, pero sabía que era necesario. A medida que avanzaba en mi investigación, mi miedo crecía, pero también lo hacía mi determinación. No podía permitir que Carmen continuara con sus acciones sin enfrentar las consecuencias. Sin embargo, también sabía que debía proteger a Javier de esta verdad devastadora hasta que estuviera lista para confrontar a Carmen de manera efectiva. Cada día que pasaba se sentía como un paso más cerca de una confrontación inevitable. Sabía que el momento llegaría pronto, y cuando lo hiciera, debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. Mi amor por Javier y mi deseo de proteger nuestro futuro juntos me daban la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía oscuro y lleno de incertidumbres. Los resultados de los análisis fueron un golpe devastador. Saber que había sustancias tóxicas en los alimentos que Carmen me había ofrecido confirmaba mis peores temores. Ahora tenía pruebas concretas, pero eso también significaba que debía enfrentar una realidad que hasta entonces había preferido ignorar. La pregunta que me atormentaba era, ¿cómo confrontar a Carmen sin el apoyo de Javier? Javier seguía viendo a su madre como una figura amorosa y protectora. Para él, Carmen era la mujer que siempre había estado a su lado, cuidándolo y guiándolo. La idea de que ella pudiera hacerle daño, directa o indirectamente, era impensable para él. Esto hacía que mi situación fuera aún más complicada.
Sabía que si le contaba la verdad sin pruebas sólidas, podría arriesgarme a perder su confianza. Decidí que debía documentar todo lo que estaba sucediendo con la mayor precisión posible. Comencé a grabar mis conversaciones con Carmen, aunque esto me hacía sentir incómoda y culpable. Cada vez que hablábamos, trataba de llevar la conversación hacia temas que pudieran revelar algo sobre sus intenciones. Carmen, ¿cómo era Javier de niño? Debes haber sido muy protectora con él, comenté casualmente durante una de nuestras charlas. Oh, siempre he querido lo mejor para él, respondió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Es mi único hijo, y siempre me aseguraré de que esté rodeado de personas que realmente lo aman. Sus palabras, aunque aparentemente inocuas, resonaban en mi mente como una advertencia. Continué grabando y tomando notas detalladas de cada interacción. Sabía que necesitaba construir un caso sólido, algo que pudiera presentar a Javier sin que él sintiera que estaba atacando a su madre sin razón. Mientras tanto, cada nuevo descubrimiento aumentaba mi miedo. La idea de que Carmen pudiera estar dispuesta a hacerme daño para mantener a Javier bajo su control era aterradora. Sin embargo, también me daba una nueva determinación. No solo estaba luchando por mi seguridad, sino también por el bienestar de Javier. No podía permitir que él permaneciera ciego ante las verdaderas intenciones de su madre. En una ocasión, mientras revisaba mis grabaciones, capté un comentario que me heló la sangre. Carmen, hablando con una amiga por teléfono, mencionó algo sobre hacer lo necesario para proteger lo que es suyo. Aunque no mencionó nombres ni detalles específicos, la implicación era clara para mí. Estaba dispuesta a cualquier cosa para mantener a Javier cerca. Con cada nueva pieza de evidencia, mi resolución se fortalecía. Sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y debía estar preparada para enfrentarlo. Sin embargo, también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba el apoyo de alguien que pudiera entender la gravedad de la situación y ayudarme a presentar la verdad de manera efectiva. Decidí contactar a Ana, la amiga que me había advertido inicialmente sobre el comportamiento de Carmen. Sabía que ella había estado observando la situación y que podría ofrecerme una perspectiva objetiva. Ana, necesito tu ayuda, le dije durante una llamada telefónica. He descubierto cosas sobre Carmen que son realmente preocupantes, y no sé cómo manejar la situación. Ana escuchó pacientemente mientras le explicaba todo lo que había descubierto. Esto es serio, María, dijo finalmente. Debes tener mucho cuidado al confrontarla. Pero también necesitas hablar con Javier. Él merece saber la verdad, por difícil que sea. Sabía que Ana tenía razón. No podía seguir ocultando la verdad a Javier, pero también debía encontrar la manera correcta de presentársela. La idea de romper su confianza en su madre me aterrorizaba, pero sabía que era necesario para protegernos a ambos. Con el apoyo de Ana, comencé a planear cómo confrontar a Carmen de manera segura y efectiva. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también sabía que no podía seguir viviendo con miedo. La verdad debía salir a la luz, y estaba decidida a enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Finalmente, con suficientes pruebas en mano, llegó el momento de confrontar a Carmen. Había pasado noches en vela planeando cómo abordaría la situación, anticipando cada posible reacción y preparando mis respuestas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era un paso necesario para protegerme y proteger a Javier. Decidí que la confrontación debía ser en un lugar neutral, donde ambos pudiéramos hablar sin interrupciones. Le pedí a Carmen que nos encontráramos en un café tranquilo, lejos de las miradas curiosas de la familia. Ella aceptó, aparentemente sin sospechar nada. El día del encuentro, llegué temprano, mi corazón latiendo con fuerza mientras repasaba mentalmente todo lo que debía decir. Carmen llegó poco después, con su habitual aire de confianza. María, qué sorpresa esta invitación, dijo, sentándose frente a mí. Carmen, hay algo importante que necesito discutir contigo, comencé, tratando de mantener mi voz firme. He estado notando algunas cosas que me preocupan, y creo que es momento de hablar de ello. Ella me miró con una expresión de curiosidad mezclada con cautela. ¿De qué se trata?, preguntó, tomando un sorbo de su café. Se trata de algunas cosas que han estado sucediendo durante mis visitas a tu casa, continué.
He estado sintiéndome mal después de comer allí y decidí investigar un poco más. Carmen frunció el ceño, pero no dijo nada, así que continué. Llevé algunas muestras de comida para ser analizadas, y los resultados mostraron que había sustancias que no deberían estar allí. La expresión de Carmen cambió de curiosidad a incredulidad. Eso es ridículo, dijo, su voz más alta de lo habitual. ¿Estás sugiriendo que intenté hacerte daño? No estoy sugiriendo nada, respondí, sacando las pruebas que había traído. Aquí están los resultados. Solo quiero entender qué está pasando. Carmen tomó los papeles, sus manos temblando ligeramente mientras los leía. Durante un momento que pareció eterno, el silencio se cernió sobre nosotros. Finalmente, levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. María, no sabes lo que estás diciendo, comenzó, pero su voz había perdido la firmeza. Yo solo quería proteger a Javier. ¿Protegerlo de qué?, pregunté, mi voz más suave ahora. Carmen, él merece saber la verdad. Merece saber que lo que está sucediendo no es normal. Carmen cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. No puedo perderlo, susurró. Él es todo lo que tengo. Su confesión me golpeó con fuerza. La mujer que tenía frente a mí no era la figura intimidante que había imaginado, sino una madre desesperada por no perder a su hijo. Carmen, lo que estás haciendo no es la manera de mantener a Javier cerca, dije, tratando de encontrar un equilibrio entre la empatía y la firmeza. Él te ama, pero también merece ser feliz. Carmen asintió lentamente, como si finalmente entendiera el impacto de sus acciones. No sabía qué más hacer, admitió, su voz quebrándose. He estado tan asustada de perderlo que no pensé en las consecuencias. Es hora de que hablemos con Javier, sugerí, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo proceso de sanación. Él necesita saber lo que ha pasado, y juntos podemos encontrar una solución. Carmen asintió de nuevo, y por primera vez, vi un atisbo de aceptación en sus ojos. Sabía que no sería fácil, pero al menos habíamos dado el primer paso hacia la verdad. La confesión de Carmen era solo el comienzo, y aunque el camino por delante sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo con Javier a mi lado. La confesión de Carmen fue solo el comienzo de una serie de eventos que sacudieron nuestra familia hasta sus cimientos. Después de aquella tensa reunión en el café, supe que lo más difícil estaba por venir: contarle a Javier lo que había sucedido y enfrentar las consecuencias de esa revelación. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, me encontró sentada en la sala, con las pruebas y las grabaciones esparcidas sobre la mesa. María, ¿qué está pasando?, preguntó, su rostro reflejando preocupación y confusión. Javier, hay algo que necesito decirte, y no será fácil de escuchar, comencé, mi voz temblando ligeramente. Es sobre tu madre, Carmen. Javier se sentó a mi lado, tomando mi mano en un gesto de apoyo. Dime, ¿qué ocurre?, insistió, su tono ahora más serio. Tomé una respiración profunda y le conté todo: los incidentes durante las visitas a casa de Carmen, los análisis de las muestras de comida, y finalmente, la confesión de Carmen. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Javier cambiaba de incredulidad a dolor y finalmente a una mezcla de furia y tristeza. ¿Cómo pudo hacer algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no me dijiste antes? No quería preocuparte sin tener pruebas, respondí, sintiendo el peso de su dolor. Pero ahora que sabemos la verdad, debemos decidir qué hacer. Javier se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente luchando por procesar la información. Esto es una locura, dijo finalmente. No puedo creer que mi propia madre intentara hacerte daño. Javier, ella estaba desesperada por no perderte, intenté explicar, aunque sabía que mis palabras no serían suficientes para calmar su dolor. Pero eso no justifica lo que hizo. Necesito hablar con ella, dijo Javier, deteniéndose y mirándome con determinación. Necesito escuchar su versión de los hechos. Sabía que este momento sería difícil, pero también sabía que era necesario. Fuimos a casa de Carmen esa misma noche. Ella nos recibió con una expresión de resignación, como si ya supiera lo que estaba por venir. Mamá, tenemos que hablar, dijo Javier,
su voz firme pero llena de emoción. Lo sé, hijo, respondió Carmen, su voz quebrada. María ya me contó todo. Nos sentamos en la sala, el aire cargado de tensión. Javier miró a su madre, buscando respuestas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así? Carmen rompió a llorar, y durante varios minutos, las palabras se le escaparon entre sollozos. Tenía miedo de perderte, confesó finalmente. Eres todo lo que tengo, Javier. No podía soportar la idea de que alguien te alejara de mí. Pero, mamá, María no me está alejando de ti, replicó Javier, su voz llena de dolor. Ella es parte de mi vida, y tú también. No tienes que elegir entre nosotros. Lo sé ahora, dijo Carmen, limpiándose las lágrimas. Pero en ese momento, no podía ver más allá de mi propio miedo. Pensé que si te mantenía cerca, todo estaría bien. Lo que hiciste está mal, mamá, dijo Javier, su voz más suave ahora. Pero te perdono, porque sé que lo hiciste por amor, aunque fuera de una manera equivocada. Carmen asintió, su rostro reflejando una mezcla de alivio y arrepentimiento. Haré lo que sea necesario para enmendar esto, prometió. Buscaré ayuda, hablaré con un terapeuta. No quiero que esto destruya nuestra familia. Decidimos posponer el matrimonio para lidiar con las consecuencias emocionales y legales de lo que había sucedido. Carmen comenzó a asistir a sesiones de terapia, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, estaba dispuesta a hacer el esfuerzo. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos decididos a trabajar juntos para sanar las heridas que esta situación había causado. Durante este tiempo, Javier y yo nos alejamos un poco de Carmen para procesar todo lo que había sucedido. Necesitábamos tiempo para sanar y reconstruir nuestra confianza. Aunque el dolor y la traición seguían presentes, también sabíamos que el amor y la comprensión eran esenciales para superar esta prueba. Cada día era un paso hacia adelante, un esfuerzo conjunto para reconstruir lo que se había roto. Sabíamos que la recuperación no sería rápida ni sencilla, pero estábamos dispuestos a enfrentar el desafío juntos. La experiencia nos había enseñado sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la comunicación abierta y honesta. A medida que avanzábamos en este proceso de sanación, también establecimos nuevos límites con Carmen. Era necesario para proteger nuestra relación y asegurar que no volviéramos a caer en la misma trampa de desconfianza y miedo. Con el tiempo, comenzamos a ver pequeños signos de progreso, y aunque sabíamos que el camino por delante sería largo, estábamos decididos a recorrerlo juntos. Con el tiempo, Javier y yo logramos reconstruir nuestra relación, más fuertes y unidos que nunca. La experiencia que habíamos vivido nos había enseñado muchas lecciones valiosas sobre el amor, la confianza y la resiliencia. Aunque el camino había sido doloroso y lleno de desafíos, estábamos decididos a seguir adelante y construir un futuro juntos. Los primeros meses después de la confrontación con Carmen fueron difíciles. Javier y yo decidimos mudarnos a un nuevo apartamento, lejos de los recuerdos dolorosos y las tensiones familiares. Necesitábamos un espacio donde pudiéramos empezar de nuevo y sanar nuestras heridas sin la constante presencia del pasado. Durante este tiempo, Javier y yo dedicamos muchas horas a hablar y a entender cómo nos sentíamos. Era importante para nosotros procesar todo lo que había sucedido y asegurarnos de que nuestras emociones no quedaran reprimidas. María, sé que esto ha sido difícil para ti también, me dijo Javier una noche mientras estábamos sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Sí, pero lo más importante es que estamos juntos y que estamos trabajando para superar esto, respondí, tomando su mano. Sabía que no sería fácil, pero tu amor y tu apoyo me han dado la fuerza para seguir adelante. Javier asintió, apretando mi mano con suavidad. Vamos a salir de esto más fuertes, lo sé, dijo con determinación. A medida que pasaban los meses, comenzamos a ver pequeños signos de progreso. Carmen seguía asistiendo a sus sesiones de terapia y, aunque todavía había momentos de tensión, empezamos a notar un cambio en su actitud. Ella estaba más abierta a reconocer sus errores y a trabajar en su comportamiento. Quiero ser una mejor madre y una mejor persona, nos dijo durante una de nuestras visitas. Eso es todo lo que pedimos, mamá, respondió Javier. Queremos que seas parte de nuestras vidas, pero de una manera sana y positiva.
Establecimos límites claros con Carmen para asegurarnos de que no volviéramos a caer en las mismas trampas del pasado. Las visitas eran más espaciadas y siempre en lugares neutrales, donde todos nos sintiéramos cómodos. Estas medidas nos permitieron reconstruir lentamente nuestra relación con ella, sin la presión de los viejos patrones. Además de trabajar en nuestra relación con Carmen, Javier y yo también dedicamos tiempo a fortalecer nuestra propia relación. Retomamos actividades que disfrutábamos juntos, como salir a caminar, cocinar y viajar. Estos momentos nos ayudaban a recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar y a reafirmar nuestro compromiso mutuo. Un año después de la confrontación, decidimos que era el momento adecuado para retomar nuestros planes de matrimonio. Esta vez, la planificación fue diferente. Nos enfocamos más en lo que realmente importaba, celebrar nuestro amor y nuestra unión con las personas que nos apoyaban y nos querían. La boda fue un evento íntimo y emotivo. Familiares y amigos cercanos se reunieron para celebrar con nosotros, y aunque Carmen estaba presente, habíamos acordado que su papel sería más discreto. Ella respetó nuestros deseos y se mostró genuinamente feliz por nosotros. Estoy orgullosa de ustedes, nos dijo después de la ceremonia. Han superado tanto y su amor es más fuerte por ello. Las palabras de Carmen significaron mucho para nosotros. Sabíamos que el camino hacia la reconciliación aún no estaba completo, pero estábamos en el camino correcto. La experiencia nos había enseñado que el amor verdadero es capaz de superar incluso los desafíos más difíciles. Con el tiempo, Carmen y yo logramos establecer una relación basada en el respeto y la comprensión. No era perfecta, pero era un comienzo. Aprendimos a comunicarnos de manera más abierta y honesta, y a trabajar juntas para mantener la paz y la armonía en nuestra familia. Javier y yo también continuamos fortaleciendo nuestra relación, aprendiendo a confiar y apoyarnos mutuamente en todo momento. La experiencia nos había enseñado que la comunicación y la transparencia eran esenciales para mantener una relación sana y feliz. Nos comprometimos a nunca permitir que la desconfianza y el miedo se interpusieran entre nosotros nuevamente. Hoy, estamos casados y felices, viviendo una vida que hemos construido juntos con esfuerzo y dedicación. Aunque siempre estamos atentos a los signos de alerta que la vida pueda presentarnos, también hemos aprendido a disfrutar de cada momento y a valorar el amor que compartimos. La historia de cómo superamos los desafíos con Carmen y reconstruimos nuestra relación es una superación.